Acá hay que haber estudiado y pensar. Una manera de introducir información dentro de una onda hertziana para después tratar de modular esa información y poder transportar información de un lugar a otro. Está bien. Muy bien. Y se puede hacer en cuatro modos. Ahí vamos a traer otra cosa ahí. Y ya introdujo algún concepto. Primero, así, el modo de transmisión es una forma de transmitir ¿qué? Información, ¿no? ¿Ah? De emitir información. Se trata de el concepto de emisión y recepción, es decir, si uno emite es para que lo reciba alguien, ¿no? Y en el otro lado, es decir, el que lo recibe va a tener que descifrar ese modo de emisión. ¿Para qué? Para hacerse de la información que fue transmitida. En el caso de los radioaficionados, básicamente lo que utilizamos son ondas de radio, ¿no? Por eso que la vez pasada, cuando hablamos de técnica, había un montón de temas sobre técnica, solamente hablamos de ondas, porque si no entendíamos lo que era onda, no íbamos a entender absolutamente nada. Ya ahora tenemos un montón de conceptos respecto de la onda y podemos perfectamente empezar ya a elaborar lo que es una onda de radio con información. ¿Qué es una onda portadora? Allí lo dice, ¿no? Alguien que lo lea, pues yo no lo leo. Dice, o simplemente portadora, es una onda generalmente senoidal, de forma senoidal, modificada en algunos de sus parámetros, como la amplitud, la frecuencia o la fase, por una señal de entrada denominada moduladora, con el fin de transmitir una información, sonidos, datos, etc. Ahí está la definición de onda portadora, ya hablando también con el concepto de modulación. Ahora, es posible enviar información solamente con una portadora, sin modularla, que sea el caso de la telegrafía, o sea, en el caso de lo que nosotros llamamos CW, o sea, onda continua, justamente pues se llama onda continua porque no se modifica ninguno de sus parámetros, sino lo que único se modifica es que la señal esté o no en el aire por periodos largos o cortos. ¿Ah? Ahí empezó, lo vamos a ver más adelante, así empezó la radio y incluso los medios de comunicación, como el telégrafo alámbrico. ¿Y por qué se llama onda continua? Porque no le modifica absolutamente nada. ¿Ah? Por eso también tu definición era un poco incompleta, porque pasaba del hecho de modular la onda, y la onda no necesariamente tiene por qué ser modular para mandar información, ¿no? Es el más elemental de todo, ¿no? Bueno, adquirido el concepto entonces de onda portadora, que no más que una onda de radio. Recuerden, las ondas de radio son ondas de determinado, son ondas electromagnéticas de determinada rango de frecuencia, que no difieren más de que cualquier otra onda electromagnética, ¿no? La luz, la ultravioleta, los rayos gamma, los cósmicos y demás, las microondas. Bueno, modulación sí, ahora entendemos el concepto de modular. Modular, tú lo habías preguntado una vez, ¿te acordás? Yo te tiré una definición así de sopetón y quedaste con cara asustada. Sí. Ahora ya más o menos lo entendés. Modular en definitiva es modificar determinado parámetro de una onda, que tiene 3 parámetros. ¿Entendiste ya el concepto fácil? Sí, claro. Tiene 3 parámetros para modificar, para que de acuerdo a determinado protocolo enviar información, ¿no? La información puede ser audio, video, datos, o cualquier otra cosa que se le ocurra. En definitiva, esos tres tipos. Entonces, ¿qué le vamos a modificar? ¿Qué le vamos a modificar a una onda? Bueno, los parámetros que necesariamente tienen, que son o la frecuencia, o la amplitud, o la fase. De acuerdo a otra señal que se la incorporamos a la onda portadora, que se llama moduladora. Analógico digital. Bueno, a ver, yo acá se veía. Yo creo que están los 3, ¿no? Ahí va. Tenemos la señal, ¿no?
y le incorporamos información en amplitud, en ese caso, ven que sigue teniendo la misma variable, ¿no? Pero la modificamos en amplitud. Ahí le damos información relativa a lo que estamos transmitiendo y le estamos modificando que la amplitud de la onda, pero ustedes ven que sigue manteniendo el esquema sinusoidal de arriba, ¿no? Y la frecuencia, es decir, le modificamos la frecuencia con el mismo criterio, también podemos estar mandando información. La fase es otra cosa más difícil de entenderlo a priori, pero después lo vemos en el adelante. Sí. Cuando veía ese dibujo, en AM, también hay una variación de frecuencia, ¿no? No, la frecuencia sigue siendo la misma. Pero por ejemplo, la longitud de onda cambia. No. La frecuencia es esto, la separación, la cantidad de veces que ocurre esto. ¿Ah? Sí. Y fíjate que siempre es la misma. Acá no. Acá esto se hizo más ancho. Pero entonces arriba la señal es distinta. Esa es una señal pura. Sí, es distinta, por supuesto. Es distinta. Pero ¿qué yo hago acá? ¿Ves? El sinusoide es acá y el sinusoide acá. Pero acá ves que esto mantiene siempre la misma separación. La longitud de onda esa siempre la longitud de onda. La longitud de onda en determinado espacio de tiempo define la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es la misma. Está bien. ¿Ah? No acá, porque esto es acá, se elongó, por lo tanto, aumentó la longitud de onda, disminuyó la frecuencia. Disminuyó la frecuencia. ¿Ah? Pero lo hago a forma tal de mandar el mismo parámetro, la misma cantidad de información que puede ser audio, en este caso, a amplitud modulada. Modulación en amplitud y frecuencia y modulación de frecuencia, porque en realidad no es amplitud modulada, es modulación en amplitud. Pero entonces que la señal es siempre el mismo largo de onda. Esta es una onda por la hora, no la ves. Bueno. Pero ponele que yo estoy mandando la misma información, ¿viste? Pero la frecuencia modulada en la onda de arriba la mandas en AM o en FM. Es una onda sola. Esta no tiene información. La de arriba, la que es signal, no tiene información. Es una onda pasada. Se le pone información. Le ponemos información y si modificamos la amplitud, viste que acá lo que cambia es la amplitud. Sí. Esto es más alto que esto. ¿Verdad? Sin embargo, esta vez que mantiene siempre la misma amplitud. La frecuencia es la misma en la misma. Sí. Cambia el largo. Cambiamos. ¿Cómo se llama? La amplitud. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Según el alto de cada amplitud, de cada ondita. Porque estamos transmitiendo la amplitud. Estamos modulando la amplitud. Entonces el parámetro que modificamos es la amplitud. ¿Verdad? A ver, ¿cómo se detecta esto? Andar al espectro de radiodifusión normal, o sea, donde está acá el espectador. Tú te acercas, ahí se transmite la amplitud modulada, ¿no? Tú te acercas y vas a ver que empiezas a escuchar hasta que escuchas bien la señal, ¿no? ¿Por qué? Porque está cambiando la amplitud, está cambiando la frecuencia, en definitiva, ¿no? Es decir, vos te pones lejos, vas a escuchar cierta parte de la transmisión. Suena la que donde estás sintonizando esté en ese momento siendo amplificada. ¿Se entiende, no? Sí. Hasta que vos te colocas en el centro, vas a escuchar toda la información como es bien. Eso en FM no ocurre. ¿Ah? Vos en FM viste que pasar de no escuchar nada a escuchar todo. Sí. ¿Ah? Bueno. Eso es algo intuitivo. Los relacionados a eso que en AM se escucha, le llaman bigotes. Nunca lo vayan a utilizar, yo no sé los expliqué. Se dice que cuando... Y le agarramos para el bigote. Se dice que cuando hay alguien transmitiendo al lado tuyo, viste, escuchar justamente los picos de amplitud, son los bigotes del otro, ¿no? Es una cosa... ¿Vos lo escuchaste alguna vez, bigote? Era antiguo eso, ¿no? Yo no lo dije eso. Buah. ¿Eso también es el plata? ¿O Solo el plata es otra cosa? Solo se plata. Lo que pasa es que hay gente que dice cosas que distinto. No, porque para mí las bigoteadas son otra cosa. Sí, el bigote a bigote. Bigote a bigote. Sí. Bueno.
En realidad son estándar. Analógico o digital, bueno, el concepto no hay que definirlo mucho. Hoy día entendemos lo que es analógico y lo que es digital. Es decir, de la misma manera, si yo la información que la pongo, le envío, la hago en analogía con lo que estoy transmitiendo, es analógico, y si lo codifico o lo mando como dígitos, es digital, ¿no? Hoy día los radiodifusiones utilizamos tanto analógico como tenemos modos digitales como analógicos. Bueno, telegrafía, radiotelefonía, como dijimos, radiotelegrafía, mejor dicho. La idea de telegrafiar es mandar escritura a distancia. Ese es el concepto, ¿no? Tan antiguo, ya digo, como la radio, incluso anterior a la radio, porque la primera comunicación que no fuera vía presencial se hizo a través del telégrafo de Morse, ¿no? La radiotelegrafía o la telegrafía sin hilos o inalámbrica lo hace usando las ondas electromagnéticas en el espectro radial, ¿no? Dice, el sentido genérico es que la transmisión de caracteres mediante un código y o protocolo preestablecido, porque nosotros tenemos el concepto de radiotelegrafía solamente para lo que es telegrafía en código Morse, pero existen otros métodos de telegrafía en el concepto de que es transmitir caracteres a distancia, ¿no? Bueno, en forma genérica, el término telegrafía incluye la emisión y recepción de impulsos codificados en código Morse, como también el teletipo fax y correo electrónico. El correo electrónico es telegrafía. ¿Alguien lo pensó alguna vez? ¿Qué es el correo electrónico? Enviar caracteres, escritura, escribir a distancia. Es telegrafía. Es una forma de telegrafía. Bueno, radiotelegrafía, onda continua, es lo que hablamos recién, ¿no? La idea es, justamente se llama CW por Continuous Wave o onda continua en castellano, pero al final, por deformación siempre decimos CW. Y CW en realidad es una forma de emisión en código Morse, ¿no? Pero hay otras, pero es la que usamos los radioaficionados. Como decía, ¿cómo se hace? Yo emito una portadora, no le modulo absolutamente nada, sino que la interrumpo en espacios cortos y largos. Entonces, lo que mal se llama puntos y barras, ¿no? El código que utilizamos es el Morse, tan antiguo como el telégrafo mismo, prácticamente es el mismo. Los radioaficionados utilizamos una variante del código Morse internacional que no tiene nada más que letras sin acentos, números, dígitos y algún signo de puntuación, no demasiado. No hay, una cosa, no hay mayúsculas ni minúsculas, no se puede transmitir diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, en código Morse. Bueno, otra forma de radiotelegrafía es el radioteletipo. La idea, ya somos todos grandes, sabemos lo que es un teletipo, porque lo vimos alguna vez en alguna película. Es una máquina teleimpresora, como el acá, donde alguien escribe los textos y por procedimientos mecánicos, lo que al principio eran mecánicos y electrónicos, se enviaba la información, ¿no? Con un código que se llama Baudot, ¿tá? Un código antiquísimo. Hoy día, en realidad, los radioaficionados no utilizamos máquinas teleimpresoras, sino utilizamos el potencial que tienen las computadoras de justamente generar los códigos esos, el código Baudot, y de descifrarlo, ¿no? De hecho, también es un método digital, porque la información se transforma en dígitos y se envía, ¿no? La telegrafía también es un método digital. ¿Vieron esta presentación? Cuando se hace la disquisición respecto a los modos digitales, se dice que el primer modo de transmisión digital fue la propia telegrafía, ¿no? Porque en realidad yo transformo la información en dígitos y las envío, no es analógico, ¿no? Bueno, ¿se entiende lo que es el...? Acá ustedes ven en los costados, acá va apareciendo unos dibujitos, que está ahí, ¿no? Que son azul,
este que está acá, ¿no? Eso es una representación por computadora de una señal, ¿no? Se llama espectrograma, y los radioaficionados nosotros lo llamamos cascada, después vamos a ver por qué. El espectrograma, ustedes ven ahí que la transmisión de onda continua, hay impulsos que son largos y otros cortos. Eso es como se está siendo transmitido las letras, los caracteres, ¿no? Y en el medio hay espacios. Bueno. Ese sería el espectrograma de una señal de radioteletipo, el que está ahí, ¿Para qué ponemos eso? Porque después primero uno por oído ya empieza a asociar las qué tipo de modulación uno está escuchando, pero también a través de los espectrogramas sabe efectivamente qué es lo que está escuchando y qué modo está escuchando y qué variante de modo está escuchando. Bueno, como decía, se utilizan hoy se utilizan programas de computación para hacer este tipo de cosas, que en definitiva lo que se hace es escribir en el teclado y las letras son transmitidas, igual como se hacía con los teleimpresores, pero con la computadora. Y para recepcionar, para recibir, lo que hace es, hay que colocarse donde está esa señal y el programa automáticamente va a empezar a decodificar. Hay una diferencia básica entre el código Morse y los demás códigos. El código Morse es hecho por humanos para la recepción humana. Quiere decir que hay programas hoy día que decodifican Morse, pero no lo hacen bien. ¿No lo hacen bien? ¿Se come la letra? Sí. No sé, desde los años 80 las computadoras se están utilizando en radio, ¿no? Como radioaficionado. Y hasta hoy día no se ha conseguido un algoritmo que lo haga totalmente correcto. Por una cosa que explicábamos una vez, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de llenar huecos, ¿no? Las máquinas no. Yo en el contexto, yo estoy hablando con ustedes, paso un camión para acá, hacer ruido, ustedes siguen entendiendo lo que yo les hablé a pesar de que no escucharon toda la conversación. Eso lo hace el cerebro humano, ¿no? Por lo tanto, la diferencia básica que tiene la telegrafía es justamente que es un código para seres humanos. Por más de que hay programas. Para la transmisión no hay problema. Transmitir, cualquier máquina con un programa muy simple puede hacer los sonidos necesarios para transmitir en Morse. Pero para la recepción ya es una cosa distinta. No sabe separar. No, el problema no es la máquina que recibe, el problema es el humano que emite. Que emite. Porque lo emite matemáticamente. Si vos pones dos máquinas a una transmitir y otra. Separación justa, por ejemplo. Claro, si vos pones una máquina a transmitir y otra a escuchar, maravilloso. Pero le pones un ser humano a transmitir. Y la máquina que lo transmite lo hace justo. Lo hacen en forma. Ojo que han mejorado y probablemente que dentro de 10, no sé, 5 o 10 años los programas lo pueden hacer. Pero hay programas que vos escribas y lo mandan Sí. Hoy en realidad, hoy día los concursos, por ejemplo, los concursos de telegrafía, no se emite, no estás emitiendo con el manipulador, estás emitiendo con el transmisor. Y eventualmente tienes un manipulador, por si te piden una corroboración, una cosa, entras el manipulador y claro, porque si no, no tendría. Pero el que está en el otro lado está escuchando. No tiene un programa que esté decodificando. En un concurso es imposible. Claro. Porque se transmite muy rápido, se transmite en determinadas pausas. Aparte, la ventaja que tiene justamente la transmisión de telegrafía, que uno puede incluso hasta transferir emociones, que una máquina no lo puede hacer. ¿No? Eso parece un verso, pero a mí cuando la primera vez que me lo dijeron, este señor está mintiendo, pero es cierto. Si vos después, con el tiempo, te aficionás a utilizar el código Morse, vos perfectamente podés mandar emociones, ¿viste? Con el tipo de modulación que tenía, que generas. Y esa máquina no lo pasamos todos. Emoción me refiero el estado anímico de la persona, el gusto que tiene comunicar contigo, y solamente con escuchar el tipo de manipulación que está llevando el individuo. Yo vi una película hace mucho tiempo que era una red de espías soviéticos en la Alemania nazi. Y
Y justamente fue donde la primera vez que escuché ese concepto. Lo estamos acercando a los espías con los goniómetros y había un operador que decía, estamos cerca de él. ¿Por qué dice? Porque lo advierto por la manipulación. Tiene manipulación de los. Yo cuando escuché esto, está loco, ese pini de papá y yo no sabía lo que era. Pero en definitiva después descubrí sí que uno perfectamente puede emitir emociones a través del ritmo de la manipulación. La ventaja es que en un comunicado manual puedes enviar distintos tipos de manipulaciones en el mismo texto, es decir, sin referirte al texto. O sea, puedes referenciar una letra con determinadas pausas o énfasis y otras no. Entonces, eso también se puede hacer. La pantalla. Yo no lo he visto todavía cómo lo hacen, pero me asombra cómo pueden leer. Es aprender otro idioma. Es aprender otro idioma. No es fácil. Es como aprender otro idioma. Claro. No es fácil a priori, pero tampoco es difícil, ¿no? Hay buenos operadores y habemos malos operadores. Porque yo, por ejemplo, si escuchaba el SOS, sí, esa cosa cortita, ¿no? Sí. Pero yo creo que un día está en un momento desesperante. ¿Sabés lo que está mandando? ¿Sabés lo que los que están en condiciones de aprender más fácil el código Morse? Son los jóvenes. Porque no tienen, primero nunca vieron los puntos y la raya, ¿viste? Todo lo que en algún momento quisimos aprender, nos pusimos a poner punto y raya, y vos no vas a decir punto y raya, vas a recibir sonidos. Entonces si vos te pones da, di, pongo da, di, da, pongo CX, no puedo. Yo voy con da, di, da, una va, y se fue. Por eso es que nosotros insistimos, y ustedes lo vieron, nunca en los manuales decimos punto raya, sino ponemos di, da, para que nos acostumbremos a referenciar nuestros sonidos y no a elementos que no tienen nada que ver con la telegrafía. Nosotros, ¿qué pasa? Antes los teleimpresores, en la época del Morse, justamente sacaban una tirilla y los tipos miraban porque las rayas, los puntos que hacía un lápiz cuando pasaba una cinta. Hoy eso no se hace. También en aquella época la gente escuchaba ritmos, porque escuchaba las máquinas. Nosotros no escuchamos ritmos, nosotros escuchamos sonidos como radioaficionados. O sea, la diferencia, por ejemplo, que había en los viejos operadores del ejército, por ejemplo, que escuchaban, o los de AFE. Nosotros tenemos un compañero cuyo padre había trabajado en AFE y lo habíamos puesto, era excelente telegrafista, y lo poníamos a escuchar y no entendía porque él nunca había escuchado sonido, solamente el ritmo de manipulación. Y a mí si me ponen el ritmo de la manipulación, saco una letra. También depende del tipo de enseñanza que tenga. Por eso que para aprender Morse no tiene que ser curso específico de Morse, de radioaficionado. Bueno, esa fue una delegación con la idea de también interesarnos en el Morse. Bueno, radiotelefonía. Así como tenemos el concepto de radiotelegrafía, tenemos el de radiotelefonía, que es la transmisión a distancia de sonidos, o sea, voz, música, sonidos en forma general, ruidos, mediante ondas electromagnéticas del espectro radioeléctrico. Proviene de telefonía, ¿no?, en griego, y ese sentido estricto, en el caso de los radioaficionados, debemos decir que la radiotelefonía se limita solo a las emisiones de voz. ¿Por qué? Por reglamento no podemos transmitir música. Ahí va. Por eso está ahí. No se puede transmitir música. Ni video. Ni video. ¿Video sí? Sí. Vamos a ver, pero sí, por supuesto que está en televisión de radioaficionado. No sabía eso. No. Hay que escuchar. No, ahora vas a ver. Hay varios métodos de emisión del público. Son raros. ¿Con quién, perdón? Son raros, se utilizan poco. Se están utilizando, sabe mucho con la estación espacial, que transmite en uno. Acá. Ahora vamos. Bueno, pero los radioaficionados no podemos transmitir música. Para hacer algún ruido que se nos caiga alguna cosa. No somos radiodifusores, no tenemos que pasar música.
O sea que si estás transmitiendo y tienes la radio prendida por ahí. Ah, eso no pasa nada, eso no te hace apagar. Pero el hecho es pasar la música en proceso. Si bueno, ya me voy a pasar el tema, yo qué sé. Entiendo. Aquí está su hijo. Sí, no, claro. Bueno, ojo que si se pudiera abrir alguno más, alguno que lo haría. Bueno, alguien lo hace. sí. Y tampoco podría poner un equipo poniendo música, por ejemplo. ¿Cómo? No podrían probar un equipo poniendo música. Bueno, la modulación de amplitud y amplitud modulada AM ya lo vimos, un método de emisión que utiliza, es telefonía, radiotelefonía, que utiliza una señal por frecuencia analógicamente modulada en amplitud. ¿No? Eso lo tenemos todo claro. Por supuesto que el proceso es mucho más difícil que solamente contarlo, ¿ah? Pero es el primer procedimiento que se utilizó para transmitir sonidos y es tan antiguo como casi como la radio misma, ¿no? Inmediatamente después que se hicieron los primeros experimentos de radiotelegrafía, ya se estaban haciendo los radiotelefonistas. Bueno, la ventaja de la M es que su remodelación es simple y por consiguiente los receptores son sencillos y baratos. Esa es la razón de por qué se transmite tanto en la M a nivel radiodifusión. Una radiodifusión transmite un poco y nada en la M, ¿no? Tiene su desventaja. Pero la demodulación es una cosa muy simple. Por eso que los receptores son más fáciles de construir, por eso que hasta hoy se utilizará y seguirá utilizando durante un montón de tiempo más. Bueno, dentro de telefonía tenemos un modo que se llega a banda lateral única. Vamos a este ejemplo. Entonces, esta es una forma de amplitud modulada, ¿no? Ya ahora vimos la onda. ¿Ah? Es una onda que tiene la misma frecuencia, ¿ah? Y está modulada. Ven acá cómo es el trazo de la señal de amplitud modulada cachivacha, ¿ah? Pero el concepto está lineal. Fíjense que tiene la misma frecuencia. La frecuencia en realidad se mide en este sentido, ¿no? Lo que varía es la amplitud. Pero veamos esto. Acá lo que tenemos es, esto se llama, tenemos acá la portadora en el medio, ¿no? Y lo que tenemos acá es una banda y otra banda, ¿no? Una banda y otra banda, ¿verdad? ¿Qué desventaja tiene la amplitud modulada? De que esta banda es igual a esta banda. Ustedes lo ven, ¿verdad? Que significa que es un redundante. ¿Qué? Redundante. A mí me bastaría con esto para decodificar el mensaje. ¿Se entiende? ¿Ah? Porque lo que está arriba está abajo, ¿no? Entonces yo no necesito las dos bandas para transmitir información de sonido. ¿Ah? ¿Entendés o no lo creo? Seguro, es una consulta. Es como si en la mitad de la onda. La mitad de la onda de arriba es igual a la mitad de la onda. ¿Ah? Por eso Por lo tanto, por lo tanto redunda. Yo, si tuviera alguna manera de solamente recibir una u otra cosa, sería suficiente para decodificar la información. A eso me refiero con lo que es redundante. Eso es lo que la banda lateral única. ¿Qué hace la banda lateral única? Suprime una de las bandas y suprime otra cosa. Por eso está la banda inferior y superior. Exacto. Fíjate que aquello, eso que está ahí, es lo mismo cortado. ¿Verdad? Sí. La información es una y la información está abajo. ¿Qué hace la banda lateral única? Suprimir una de las bandas. Y en el otro lado lo que hay que reconstruir esa banda para ser decodificada, ¿no? La banda lateral. Y también lo que se hace es una supresión de la portadora, porque la portadora no sirve para nada. Se llama banda lateral porque está de un lado, siempre de un lado, no de los dos lados. La onda media de radiodifusión, ¿no? Vas a 810 AM el espectador, ¿no? Es decir, vos si venís desde 815 hacia abajo, estás escuchando la banda lateral superior, ¿verdad?
Llegás a 810 y escuchás dos bandas. Siendo a 800, empezás a escuchar la inferior. ¿Tá? En AM va a ser, como digo, vamos a escuchar los bigotes, los implantes, lo demás. En banda lateral, como yo te digo, por otro procedimiento, es decir, es redundante, no necesito las dos bandas, entonces transmito una u otra, indiferentemente. Si lo que transmito en la superior, se va a llamar banda lateral superior, y si transmito en la inferior, inferior. ¿En qué caso, como radioaficionado, utilizo una u otra? Por convención, se utiliza que en las bandas por debajo de los 9 MHz se utiliza siempre inferior, salvo en una. Y las demás se usa superior. O sea, si yo voy a transmitir en 20, en 15, en 12, en 17 y 10 metros, utilizo la superior. ¿Ah? Y en UHF y VHF. Y por debajo de esas bandas utilizo la inferior. Pero es una convención, no hay motivo para hacerlo. Es para que todo el mundo transmitamos lo mismo y nos podamos escuchar, porque si uno transmite una cosa y otra. Ahora, la excepción de la nueva banda 60 metros, que es, no se sabe por qué, cuando empezamos a las cosas se utiliza USB, o sea, banda lateral superior. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Está? Pero es una convención de los profesionales. Perfectamente uno, pues yo me pongo de acuerdo contigo, cambiamos de banda y mantenemos un comunicado. Yo tengo una anécdota, siempre la cuento, de que en un concurso había un colega que se había equivocado, había metido mal el chavazo y estuvo llamando horas y horas en 10 metros en banda lateral inferior. Y todo lo dejamos, no iba a comunicar con nadie. Como estamos compitiendo en un concurso. ¿No se escucha absolutamente nada? Escuchar, te vas a ir, bueno. Pero vos no vas a parar un concurso, no vas a ir a cambiarle. No, es imposible decodificarlo. No vas a ir a cambiarlo para hacer un comunicado con él. Hasta que algún bobo le avisó, ¿viste? Entonces, ¿la? Estamos compitiendo, es algo yo no le iba a avisar. ¿La? Lo que tienen que estar los dos equipos, con un transmisor como el receptor en la misma banda. Por eso es la convención. Es decir, si yo me pongo en 10 metros, yo sé que voy a transmitir en USB. Si mañana, si quiero en algún momento cambiar, cambio, y alguno capaz que se aviva y me escucha. Por debajo de 9, dijiste. Sí, hasta la banda de 40 metros. Hasta la banda de 40 metros es LSB. Por arriba de la banda de 40 metros, USB. Hay una trampa ahí en las preguntas que se refiere a la banda de 30 metros. ¿Tá? Por ese criterio, si la banda de 30 metros, si yo te digo 30 metros, por debajo de 40 LSB, por arriba de 40 USB. Yo te digo, en 30 metros, ¿en qué transmitís? En banda lateral superior. No se puede transmitir no se puede transmitir en fonía en la banda de 30 metros. Esa es la trampa que hay. ¿Se entiende, no? La banda de 30 metros, como es una banda muy pequeña, solamente se reserva a CWD, a telegrafía y modos digitales, ¿no? Esa es una pequeña trampita. Pero si se pudiera transmitir ahí, en algunos países se transmite USB. Hay Sudáfrica, Angola, Mozambique, en el sur del África está permitida hasta las horas del mediodía, yo no sé por qué, debe ser por problemas de comunicación local, se permite en telefonía, es el único lugar en el mundo. No se pueden transmitir Y en 2 metros, por ejemplo, en VHF, que generalmente por convención se usa todo en frecuencia modulada, ¿también se puede transmitir en banda lateral? Sí, no hay impedimento. Pero hay equipos que... En UHF hay una banda bisagra, que es la de 6 metros. ¿Ah? Ahí vos podés transmitir en determinado... Es decir, por norma, recordad que los radioaficionados de Uruguay podemos transmitir donde queramos lo que queramos, ¿no? Porque no, el plan de onda es optativo, ¿no? Pero la norma es que en el sector bajo se transmite en USB, arriba en FM. Lo mismo pasa en la banda de 10 metros. Hay una pregunta en el cuestionario que dice, la banda de 10 metros, el modo que se utiliza en general es USB, salvo en los últimos kilohercios de la banda que se reserva para FM. Porque ¿qué pasa? La banda de 10 metros dijimos, tiene un comportamiento muy parecido al HF, ¿no? Tiene algunos. Y en el medio hay 20 kilociclos, 20 kilohercios, que son para M.
Es una zona ahí que se utiliza para ¿no? Si alguno quiere hacer. ¿Estamos? Bueno, yo sale por debajo de los 10 MHz, se puse ahí, o USB por arriba, ¿no? ¿Se entiende? Es una convención. Bueno, ¿qué hacemos en banda lateral? Entonces, en banda lateral, suprimimos una de las bandas y aparte suprimimos la portadora, porque para mandar información la portadora no sirve para nada. La portadora no tiene información. ¿Tá? Entonces, en una emisión de voz, por ejemplo, la portadora no tiene sentido hacerlo. Entonces también se le reduce hasta casi suprimirla, ¿no? Siempre hay un vestigio de portadora. E incluso antecesores de los modos de tipo modos era justamente la banda lateral. Lo que no entiendo, ¿cómo suprimir la portadora? Si la portadora es la que lleva la información. Es que la información sigue saliendo sin portadora. Es decir, vos mandás la información, la portadora está, pero no la utilizás la portadora. Es un proceso distinto, yo técnicamente. Sí, no. No me preguntes. A ver, la idea es que la portadora en sí no sirve, porque no manda información. Entonces, si vos mandás la información esa, que está solamente sin la portadora, del otro lado es reconstruible, porque la portadora no sirve para nada. Además, desde el punto de vista práctico, en el receptor vos le incorporás la portadora para que sea decodificada. ¿Se entiende? Sí. La información no sale, pero sin el uso de la portadora como tal. ¿Cómo se hace electrónicamente? No tengo idea. No soy lo técnico. Claro, yo me figuro un caballo portador y el jinete. El caballo, el jinete. Se cayó. Sí. Entonces tenía el tema tiene que ver justamente con la información. Vos estás mandando información, no con el formato de una portadora, sino con el formato de una banda lateral. Razonable por Se da modulada, digamos. No, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Según la voz, va subiendo y bajando. La otra que es una cosa constante donde vos le pones la voz en el medio. Ahí va. La diferencia básica que vos encontrás cuando la broadcasting, las radiodifusoras cierran la programación, mientras no apagan la transmisión, que escuchás un soplido. ¿No? Esa es la portadora. Y no hay información de ningún tipo. Eso en banda lateral no podemos escucharlo porque no está la portadora. La portadora en general la usamos para transferir alguno. ¿Y eso le permite mayor alcance también? Sí, porque la energía primero, al suprimir una portadora, la energía la puede decir. La potencia que estás utilizando la vas a utilizar solamente para bajar una. Entonces te da más alcance. Claro, porque los 100 vatios que estás utilizando, solamente por enviar una de la banda van a ser 200. Y si vos le pones la portadora, más todavía. El rendimiento es un 60% más. Un 60% más. Lo del alcance y eso depende, porque eso depende de. Pero por supuesto una señal de banda lateral única tiene más posibilidades de ser escuchada a distancia que una de amplitud modular. Porque desperdicia menos energía, menos potencia. Bueno, la frecuencia modulada o modulación de frecuencia es una técnica de modulación que permite transmitir información a través de la portadora variándola en frecuencia. Ahí no hay ninguna novedad. ¿Qué ventaja tiene? Desde el punto de vista de la calidad del audio, es mejor, ¿no? Hay otras circunstancias que tienen que ver. ¿Ustedes escucharon FM durante una tormenta? Sí, que no tiene la descarga de los No rayos. tiene descarga. ¿Escucharon amplitud modulada durante la tormenta? Quedan sordos. Porque el rayo, la señal modula la amplitud. La señal eléctrica que genera un campo electromagnético, que es una onda de radio, modula la amplitud. Por lo tanto, si yo estoy escuchando, estoy demodulando en frecuencia, no me va a ser afectado por las cargas estáticas. Por eso que en FM o en VHF no es que no haya cargas, sino que no las escuchamos. No interfieren a la decodificación. Bueno, modos digitales.
Y ahí tenemos el concepto por primera vez el concepto de fase, ¿no? De todos modos, de comunicación digital, tanto en HF como en otras bandas, los elementos tienen en común de estar basados en el empleo técnico de procesamiento digital de la señal. Dice, para conseguir este proceso digital de señales se emplean computadores, en el caso del radioaficionado, con tarjetas de sonido y programas especializados que se encargan de la digitalización y la modulación de las señales. ¿Ah? O sea, tengo un programa de computadora, lo que me hace es tomar determinado protocolo, o sea, de manera de que los datos analógicos sean transformados en digitales, ¿ah? Y genera un audio. Ese audio después es transmitido por un transmisor, es recibido en el otro lado por un receptor y por un procedimiento inverso es decodificado, ¿no? Bueno, los esquemas de modulación son el AFSK, el FSK y el PSK. ¿Por qué? Porque utilizan cada una de las técnicas que vimos hasta el momento, ¿no? Amplitud, es decir, en modulación de amplitud, modulando en frecuencia o modulando en fase, ¿no? Y ahí vemos el ejemplo que hasta ahora no habíamos visto. Fíjense, bueno, ahí tenemos una señal digitalizada, ¿no? Ceros y unos, la parte de arriba. Fíjense cómo sería codificada en AFSK, en amplitud, ¿no? O sea, en impulsos largos y cortos, pero en amplitud, ¿no? Pasan del cero al todo, ¿no? Tanto que en FSK, en frecuencia, lo que se altera es la frecuencia, o sea, se está modulando en frecuencia, pero un impulso digital, ¿no? Y lo que se hace es la fase, que lo que te preguntaba, es lo que se cambia es la fase de la onda. La onda tiene la misma amplitud y tiene la misma frecuencia. Lo que se cambia así es la forma cíclica de la onda. Como la recorre, ¿no? Como claro, viste que el tipo llegó a una fase y después arrancó en la misma fase, no hizo el desplazamiento hacia abajo. Ese es el otro método de transmisión que es en fase, ¿verdad? O sea que la computadora lee cada espacio de secuencia. Lo hace la computadora. Transmite, lo genera, lo lee. En el lado receptor, con el programa adecuado, va a interpretar la fase o la frecuencia o la amplitud para decodificar algo, que aparte tiene un protocolo. Ojo, no solo se pasa. ¿Le pasa a un parlante después? Sí, por escuchar. Va a escuchar. Quizás ruido, lo ves en la imagen. En el caso del audio digital hoy día no. Bueno. Porque hoy día, justamente hoy hablábamos de las repetidoras digitales, una de las posibilidades es transmitir audio en forma digital, ¿no? El audio se codifica, ¿no? Y vamos a escuchar, pero lo que dice, vamos a escuchar ruiditos, ¿no? Es decir, yo no voy a escuchar a un señor hablando cuando hace telegrafía, voy a escuchar eso, ¿no? Y en realidad acá vamos a escuchar unos sonidos muy extraños al oído, que después se hacen. Lo vamos a mostrar, ¿no? Bueno, en AFSK, pues entonces ya empezamos a diferenciar modos, ¿no? En AFSK tenemos la propia CW, que es una forma de codificar información en amplitud, ¿no? Y el Head-Shaver, o Head, que ahora vamos a ver lo que es, ¿no? Es como un fax. El FSK, que utiliza el procesamiento de frecuencia, tenemos el RTTI, el radio teletipo, y unos modos, un modo que se llama TOT, y hay otro, ¿no? Y el packet, que era el que utilizábamos cuando hablamos de la PRS, es por frecuencia. Y el PSK se utilizan en modos como el BPSK, Binary PSK, y QPSK, que es Quadratic PSK, ¿no? Y también el pacto, ¿no? De ahí lo que generalmente usamos los radioaficionados hoy día son CW, RTTI y BPSK o QPSK, más que nada BPSK. Lo demás, viste, son cosas que todavía hay gente que lo utiliza, pero evolucionaron, y algunos que de repente aparecen aquí. Claro, sí. Bueno. Y después, con la manera de operación que tenemos en los modos digitales, uno es
en tiempo real, o sea, de teclado a teclado. Yo escribo y el otro está recibiendo, ¿tá? O si no, por paquetes. O sea, yo escribo, la máquina genera un paquete, lo envía, el otro recibe el paquete y lo decodifica. ¿Entienden la diferencia que hay, no? ¿Tá? Uno permite escribir y inmediatamente, si carácter por carácter, ser codificado, y el otro permite. Un poco es como WhatsApp, que uno ve que está escribiendo, pero hasta que no sale la información. En realidad, los métodos que se utilizan en el Internet son por paquetes. Todo. Por eso. Se crea un paquete, seguro, y se envía. En cambio, de otra manera, uno va viendo letra por letra lo que va escribiendo. Exacto. Bueno, los programas, este es el programa que utilizamos nosotros, un club básico que es el MixW, que es un programa muy versátil que codifica casi todos los modos. Podríamos decir que, salvo siempre están todos, ahora están todos metidos. O sea, si no lo están codificando es porque es nuevo y lo van a empezar a ver. Fíjense lo que yo decía ahí, ¿no? Ahí Eso se puede descargar en la computadora personal de uno, sí, o ese pago. Sí. Hay una manera de pagar. de craquearlo, pero yo no te lo puedo decir eso. No, para todo es posible. A ver, los rusos inventaron, este es un programa ruso, y los rusos inventaron una cosa que se llama ingeniería inversa. Es decir, ellos en Rusia en la mayoría de países es legítimo de que vos agarres un programa, lo hackees, ¿viste? Y por motivos académicos o de investigación, poner el código, ¿viste? Después si eso se lo publicás en internet es otra cosa. O sea, no está craqueado. Hay inteligencia inversa con eso que a veces se consigue, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Ojo, que es un programa muy noble también, porque la única limitación que tiene es que cuando uno cambia modo tiene una espera de... Seguro, para no estar registrado, tenés que esperar unos 10-15 segundos que empieza a hacer la búsqueda y te hace todo. Ahora hace todo eso. Y vos lo bajás, ¿viste? Y no vas a tener ningún tipo de problema. Fíjense acá está la cascada, es lo que hablábamos de la cascada, ¿no? El individuo se pone acá y está escuchando lo que sale acá, que dice CQ, de X, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, en esta parte, la computadora lo que está decodificando lo que el individuo está transmitiendo, que por el tipo de señal acá es RTTI, ¿verdad? Radioteletipos. Y al revés acá, el individuo escribe, ¿verdad? Y el tipo emite. Como en todo comunicado, cuando uno habla, el otro para la oreja, ¿no? Sí. No se puede hacer en forma conjunta. Lo que se llama síntesis. Entonces no lo hacen audio, aparecen las letras abajo. Claro, sí. Vos ves la imagen del ruido. Es como la maquinita esa de teletipo. Claro. Eso es lo que sustituye. Pero elimina el hablar. Sí. Estamos hablando de La radio. No, la radio está, vos la usás la radio para transmitir. Esos datos se transmiten por radio, o sea, la computadora. Él existe, lo que no existe es La voz, el audio. No es por internet, eso no es. Estamos hablando de datos. Datos. El LCW. ¿Qué ventaja te permite? En algunos modos llegar más lejos. En bajas condiciones atmosféricas escuchar mejor, porque después tienen diferentes sistemas De diferenciar señal-ruido. señal-ruido, entonces relación Yo señal-ruido. te voy a preguntar, ¿qué ventajas tiene esto? Que llega más lejos Y con bajas condiciones puedes comunicar, o con buenas condiciones, pero está. Y es un modo, es una forma de comunicar. Lo que más Es lindo, llega un momento que te pones tan claro. son etapas que vas quemando. A mí me gusta, me sigue gustando la RTTI nada más. El RTTI, bueno, ahora es como radio teletipo, lo que tiene la dinámica, tiene algún enemigo que diga que eso no es radio. No, por supuesto. Eso es la base de la radio, ¿no? La RTTI. Sí, hay un montón de gente que sostiene eso, nunca hicieron. Mira, yo soy analista de sistema. Escuché esa discusión en el Parque de Antenas. Sí. Yo soy analista de sistema. Yo cuando me acerqué nunca había hecho modo digitales porque no eran de mi época. ¿Ah? Y yo cuando veía que esta gente me decía, sí, vamos a hacer modo digital, digo, estás loco, yo voy a estar, estoy 24 horas con una computadora, me voy a poner otra vez. ¿Ah? Nunca lo había hecho. Cuando lo empecé a hacer me di cuenta que estaba perdiendo una gran parte de la radio.
¿Te acuerdas que yo dije en principio acá? Los radioaficionados somos un gran zoo. Hay animalitos de distinto tipo, hay gente que le gusta esto, y aquel que dice esto no es radio, está equivocado. Y capaz que después cambia de opinión. No, si no cambia, por orgullo a veces lo cambia. No lo dicen, pero saben. Está bien, por ejemplo, a mí no me gusta la telefonía, pero yo te puedo decir, no, porque si los que hacen telefonía no hacen radio, eso no es ser radioaficionado, sería un tonto. Lo que no me gusta a mí no significa que sea radio. A mí lo que más me gusta es lo que te digo. Bueno, porque concursamos, es dinámico, rápido y cuanta más potencia tenés mejor. ¿Sabés la diferencia que hay entre el RTT y otro método digital que tiene la dinámica, que tiene CW, pero se hace a través de una velocidad? Pero tiene la misma dinámica, hacía vos lo tenés que leer, porque tenés que saber qué te está diciendo y le contestás igual. Se graban en F1, F2, F3, grabás los más. O sea, los mensajes que vos ya tenés programados, que ya los tenés todos armados, que le decís 5, 9, gracias. Claro, pero nunca vas a saber cómo está la suegra. No, lo podés hacerlo. Yo cuando encuentro a alguien conocido le digo, padre, después de la contadora, de RTT, le digo, ¿cómo estás? Saludos para la familia, saludos papá, y sigo. Pero lo podés hacer, pero en un concurso la dinámica es la verdad. Si no vos te pones a hablar de tu suegra, no te preocupes. Se van a ir, se van a dejar. Esa es la discusión que escuché por el todo. O está intercambiando datos, 5-9 y la característica de está con la computadora. Sí, ya está grabado. Vos lo que estás diciendo, dale, sí, no, recibo envío. Ahora creo que están los macros La competencia en qué se basa, en que vos puedes llegar a comunicados sacas, cuanto más comunicados tengas por un lado, cuantos lugares o zonas o estados o tengas hechos, depende del tipo de concurso, cuántos países tengas hechos, depende del tipo de concurso. Y tal, vos tenés Uruguay como cuenta con una gran desventaja que estamos, como decimos nosotros, que cubre el mundo. Eso no vale. Entonces no vale. Eso no pausa. Seguro, sí, se van de cantidad de comunicados, pero sí es interesante, porque Europa se comunica entre ellos, están todo el día comunicándose, pero nosotros tenemos que estar, y después están comunicados con Estados Unidos, entonces bueno, lo escuchás, o sea, a vos no te están escuchando, porque ellos están con las antenas para. Sí. Fíjate la geografía del mundo, ¿no? Todo para esta parte del sur se achica, ¿no? Entonces, si vos tenés que dirigir una antena para un lado que está así, y hay un montón de gente, y aparte en el sur no viene nadie, en proporción no hay nadie. Y cuando mandás hacia abajo no hay nadie, ¿viste? Entonces está, o sea, la dinámica es esa. Hay concursos que te dan puntos por estados, hay concursos que son solo Uruguay y Estados Unidos, o sea, al mundo contra Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se comunica con todo el mundo y vos sabés los horarios que te comunicás, o sea, es una ciencia, porque sabes los horarios que vos te comunicás, en qué hora, en qué frecuencia, en qué bandas, si vas a hacer solo 10 metros. La única ventaja es que en 10 metros, como las condiciones atmosféricas, o sea, la propagación es por la F2, ¿no? Tenés 2.000 kilómetros en silencio, entonces nosotros tenemos una gran ventaja, estamos a 2.000 kilómetros de San Pablo, 2.000 kilómetros. A partir de ahí empezamos a comunicar. Entonces no te molesta muchas cosas de al lado. Entonces vos, en los concursos mundiales, muchos uruguayos han logrado muy buenos puestos y han ganado por estar acá en el sur, entonces nosotros estamos en la mejor situación. Fíjate, en Europa está rodeado gente. Seguro, y ahí se matan entre ellos y no se escuchan. O sea, a 2.000 kilómetros, vos te parás en España a 2.000 kilómetros, seguro lo perdiste todo, todo este lado te lo perdiste. O sea, entonces nosotros no, como estamos acá, a 2.000 kilómetros estamos esa parte adelante, todo Centroamérica, cierta hora, todo Estados Unidos, toda Europa, toda África, toda Asia. O sea, está todo el día comunicando. Sí, para ellos debe ser bastante exótico comunicar con un ser. Sí, Uruguay es muy exótico, ¿no? Si vos querés mudarte para hacer buena radio, tenés que ir al centro del Atlántico. A Madeira, sobre Canarias. A las islas. Puedes ir a mudar a Madeira, te lo recomiendo. A las Canarias ahí. Madeira. Y Azores. Es más exótico que las Canarias. Por ejemplo, si te paran en Cabo Verde. Porque ¿qué pasa? Los circuitos de propagación, el primer salto siempre caen ahí. O sea, si yo mando a Europa, la señal cae ahí. Si Europa manda a América del Sur, cae ahí. Si de Estados Unidos manda a África, cae ahí. Si de África va, o sea, ¿viste? Es decir, si querés hacer una redonda, anda a Madeira, Cabo Verde. Madeira. Yo iría a Madeira. Sí, Madeira, Azores, entonces el lugar van solamente a hacer concursos. La han sufrido, ¿viste? Lugar muy sufrido para sufrir mal, sufrir. Pero está. Todavía tenía la casa por la radio. Sí.
Sí, ahí te va a comunicar con todo el mundo. Sí, Pero eso tiene una razón de propagación después, la última parte del curso, pensarlo de que rebota en una capa superior de la atmósfera, ¿viste? Y el primer salto se da en esa zona. Por eso es que, como dice él, se van a hacer concursos. Seguro, sí, no, va a rebotar, sí, por ejemplo. Y canarios escuchás todo el día. Seguro, no los canarios de metro, seguro, la frecuencia de 12 metros, que era la más habitual, a 10 metros, la más cercana, de tener 2000 kilómetros. O San Pablo de noche escuchaba, ahora no hay condiciones atmosféricas porque la F2, que es donde rebota la señal, y la frecuencia nuestra, en esa frecuencia rebota 2000 kilómetros. Y como ahora en Centroamérica, seguro, Centroamérica de noche, claro, Europa a las 3 de la tarde, España hacia todo el mundo, entonces, pero está, después las condiciones, al no estar polarizadas, no haber condiciones atmosféricas porque el ciclo solar no son buenos, eso lo van a entender después en la última parte. Así que cuando hay una tormenta solar, mejorar la cuanto más tengamos, si yo estuviera... Tormentas solares no, es una cosa distinta. No, tormentas solares es una perturbación. Seguro, si hubiera explosiones solares que ionizan la atmósfera, porque no había problema con las explosiones solares. sí, para los satélites. Porque están expuestos allá arriba y nosotros estamos acá abajo. O sea, nosotros tenemos la atmósfera que nos protege de ese tipo porque de yo sabía que había problemas de comunicación en los satélites. Ahí va, como es bueno. Bueno, Comunicación porque le afectaba el satélite. Eso se debe a que cada vez tenemos más comunicación. seguro. Pero no podemos hablar de propagación. El tema más interesante para mí de radio es la propagación. Bueno, aparte es un tema que tiene mucha teoría, pero tiene mucha práctica y se puede, y quizás deben ser las pocas cosas que todavía nos referimos como hacerlo para experimentar, ¿no? Si ¿viste? Radioaficionado, ¿viste la definición de radioaficionado? Bueno, la propagación es lo que permite justamente hacer investigación, ¿no? Que es uno de los motivos para que son los radioaficionados. Investigación en propagación, ¿no? Es la única manera de aprender, me parece, porque con toda esta información que nos estamos bombardeando es muy difícil. Sí, pero la propagación es que tiene un gran bagaje teórico que después se aplica. La civil leyendo en todos lados. Y después cuando vos quieras realmente comunicar vas a tener que tener un conocimiento. O dos cosas, y te pones a gritar en el medio del desierto, es que no te escuchas, o utilizar algún conocimiento, para eso damos los conocimientos. No, claro, estamos de acuerdo, pero pero contarse con lo otro para poder... Seguro, después lo relacionás solo y por supuesto participando en las actividades, por ejemplo los concursos, y aunque no vayan a hacer radio, sentarse y ver qué va pasando a lo largo del concurso, te va abriendo la cabeza. Llegar a tu casa y decir, yo mañana a tal hora voy a hacerlo porque yo voy a matarlo. Sí, y después hacer un concurso de RTTI cuando llegas a tu casa y las manos subidos así, se ve escuchando. Te ha costado a mí, sigue escuchando. Bueno, el packet fue el primer modo digital como tal, ¿no? Como dijimos, se forma un paquete, se acá la catarata, ¿ves? Ahí se forma un paquete y se emite. ¿Ah? Hoy día prácticamente no se utiliza, se utiliza en APRS y se utiliza en lo que poco y nada hoy día en lo que es el cluster, ¿no? El cluster es un sistema de información de estaciones, de reporte de estaciones, y en una época se hacía por packet, hoy día se hace por internet. La idea es que yo escucho una estación exótica, ¿viste? Entonces la reporto, pongo tal y tal estación, en tal frecuencia, y la comparto. Y eso pasa a un servidor a través del packet y se va recibiendo, entonces tenías toda la información que tenías. Había gente que utiliza packet, se utiliza por internet, ¿no? Y hoy día la internet era ideal para eso. Ya vamos a ver qué es eso. Bueno, packet. Parece que yo estoy comunicando con él, entonces vos puedes sacar la cuenta. Si Europa está comunicando entre Europa, no puedo hablar porque entonces no voy a llamar porque no hay nadie, no me van a escuchar. Vos así escuchar y vas a ver que no escucha a nadie, porque están entre ellos hablando. Con la condición atmosférica vas a ir y vas a ver, mira, está hablando Brasil con Europa, ahora sí puedo llamarlo. Esas cosas sirven para. Bueno, otro modo que se utilizaba es el AMTOT. Debe entrar acá. Pacto. El pacto que hay hasta 4, 5, 10 subpactos, ¿no? Hoy casi nadie. El globo del objetor. Nunca lo vi. El Hexagon,
vamos a ver, no sé si es interesante, todavía se utiliza. A mí me gusta mucho el Hellsaver, pero sobre todo para la historia que tiene. El Hellsaver, ustedes ven ahí, es una forma de teleimpresión, de teleimpresión, es telegrafía, ¿tá? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio, no? Se emiten textos, ¿tá? Los cuales en el caso, en la actualidad, yo creo más adelante ahí, está en el manual, se aparecen en la pantalla. Ustedes ven que ahí se escribe, ¿no? Pero no se escribe con caracteres, se escribe con puntos. Es un modo que utiliza ASK, o sea, se modula en amplitud, ¿ah? Y en éxito, pero tiene su público. A mí me gusta. La historia creo que está en el manual, no está acá. El Hellsaver en realidad fue el primer modo digital como tal, porque ya existía la CW, que después alguien se dio cuenta esto es digital, pero nadie concebía lo que era digital. Hellsaver se hizo en los años 20 en Alemania y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas de la mañana de Hitler, ¿no? Después se resucitó con un tiempo porque quedó con un pasado bastante oscuro por ese motivo y ahora en los años 80 y 90 es decir, se empezó a reutilizar aprovechando la ventaja que tienen justamente las computadoras para hacer este tipo de Eso es lo que usaba el aparatito ese que una máquina de escribir. era una cosa que estamos hablando de los años 30, ¿no? Era un maquinón así donde los operadores lo llevaban, ¿viste? Lo abrían y escribían sobre un teclado, sí. y mandaban y salía ¿ves? Incluso redundante, sale dos veces, se escribe en diagonal así, ¿no? Sobre una válvula. La razón por la que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial el Hellsaver, que quiere decir escritura Hell, que fue el que la inventó, fue que Alemania estaba tenía prohibido por el Tratado de Versalles formar, entre otras cosas, telegrafistas del ejército, es decir, funcionarios del ejército. Entonces, cuando Alemania entró a la guerra, no tenía telegrafistas. Entonces utilizaban este método, a partir después se fueron capacitando, ¿no? Pero la necesidad que había que no había radiooperadores que trabajaran en CW, Morse, no había gente preparada. Bueno, MFSK es un modo. Hay gente es parecido al RTD. Y después los PSK. Los PSK hoy día es uno de los modos más extendidos de modos digitales, ¿no? Como dijimos, es en modulación de fase, ¿no? Y hay grandes variantes y a su vez varias variantes. Uno es el PPSK y el otro QPSK. Es la manera en que se codifica. Uno es binary PSK, ¿ah? Y la otra es cuadrática. La manera de transmitir en forma cuadrática es más fiable porque redunda información y demás, ¿no? Pero en realidad el método que se utiliza o que usamos los radioaficionados es el BPSK y en general en la velocidad más lenta, que es el de 32 bits, que es ese que está ahí. Ustedes ven que a medida que se manda información, uno es de 32, el otro 64 y el otro 128 bits, ¿no? Requiere más ancho banda, porque requiere mandar mayor información en el mismo canal, ¿no? Bueno, eso es como se vería, fíjense cómo se vería una catarata, y esto, que está acá, es la catarata de un concurso, ¿no? Es un concurso de 64, de PSK 64. Ustedes ven lo que van ahí, lo que va bajando, esas son todas señales, ¿no? ¿Qué ventaja tiene eso? Que en un pequeño lugarcito, pueden ser 100 hercios, están saliendo todas esas señales. Y otra ventaja que tiene es que tiene corrección de datos, o sea, tiene la capacidad que si pierde información, el propio protocolo puede recuperarla de alguna manera, ¿no? Yo siempre digo, el BPSK 32 es el modo de emisión preferido de los jubilados alemanes, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo. ¿Va? Es un modo lento. Para hacer un comunicado en BPCK necesitamos unos 5 minutos, 6 minutos completos. Y se presta para mi suegra y todo lo demás. Porque hay gente que, uno en general quiere un comunicado que se llama un comunicado rápido de X, pasar los datos básicos, como te explicó Lupo, ¿no? O sea, el distintivo, las señales, ya con eso basta, ¿no? Pero hay gente que pasa las antenas, los equipos, el tiempo, bueno, entonces uno mirás ahí. Yo siempre cuento lo siguiente, yo he hecho hasta tortas fritas haciendo PCK, ¿no? Porque dejo la máquina ahí, voy, viste, voy escuchando, amaso, vuelvo, ¿da? Y el individuo sigue conversando, le contesto y sigo, ¿no? Los otros modos son más rápidos. Por ejemplo, el PCK 128, 256 es muy rápido. Enviar la información son apenas segundos y requiere buen pulso, incluso para no generar baches, ¿no? en la transmisión. Bueno, sí, después hay otros modos más. Olivia es un modo que se utiliza bastante. La verdad es que Olivia utiliza un canal muy pequeño y pero hay fanáticos de Olivia, ¿no? A mí me aburre, ¿no? Y los modos estrellas que se están utilizando ahora son dos. Uno, incluso creo que acá no está. No, en la manual está el siguiente, que son los JT. Los JT es un modo pensado básicamente para la comunicación Tierra-Luna, ¿no? No sé si lo verán en algún momento. La Luna se puede utilizar como reflector pasivo, o sea, yo mando una onda y la rebota, la Luna la rebota. ¿En qué factor? En bajísima señal. Si yo mando 1 kilovatio me devolverá 2 vatios, 3 vatios, ¿no? Porque no es un buen reflector. La ventaja que tiene como reflector está ahí y tengo acceso a todo a eso. Entonces hubo que crear un modo que tuviera la capacidad de discernir entre señal ruido, ¿no? Y el JT es uno de los modos. ¿Qué tiene el JT65? Yo intercambio. A ver, los JT tienen la ventaja es un modo de mucha redundancia, o sea, mando información muchas veces de distinta manera. Si yo pierdo algo, lo recupero a través de un protocolo de recuperación. Internet lo tiene todos los sistemas modernos de comunicación tienen modos de redundancia y recuperación de datos, ¿no? Pues si pierdo un dato, me vuelvo loco, ¿no? Bueno, el JT lo que tiene es eso, al punto de que en intervalo de 1 minuto yo transmito hasta solamente 13 caracteres, ¿no? El individuo, sí, los sistemas están coordinados, empiezan a transmitir, unos transmiten en el minuto par y reciben en el minuto impar, eso se puede mutar. Entonces, ¿qué hace? Vemos acá, ¿ah? Hay una señal, sí, por ejemplo, para transmitir un comunicado normal se necesitan 3 ciclos, estamos hablando de 6 minutos por comunicado. Es lento, pero la ventaja que tiene es que escucha por debajo del nivel humano. O sea, yo puedo ponerle la oreja en el parlante y no escuchar absolutamente nada, sin embargo, el protocolo lo permite la decodificación. Eso hace que sea bueno para la comunicación de Tierra-Luna, pero también para los comunicados normales. Porque hoy día, por ejemplo, estamos pasando por momentos de mala propagación y a veces lo único que hay en el aire, en alguna banda, son señales de JT o de FT8, que es el otro método. En el manual, acá no está, en el manual está, es otra forma muy similar al JT, pero utiliza nada más que lo hace en intervalos es una evolución de 15 segundos, o sea, se hace 4 veces más rápido, ¿no? Pero estamos hablando solamente de ese caracteres. Fíjense acá, hay el comunicado, está el rojo, el azul, ¿no? Y el verde, ¿no? Dice CQ, un distintivo, ¿tá? Y nada más, no se pueden transmitir mucho más cosas, porque estamos hablando nada más que 13 caracteres. Se le contesta con el distintivo de uno, el del otro, y se le pasa el reporte.
Y el video después te pasa el reporte a vos y te dice chao, porque no podemos seguir conversando. Ahí con la suegra no se puede. Aparte, si la suegra tiene más de 13 caracteres de nombre, no se lo puede pasar. Y es un comunicado lento, pero tiene sus fanáticos. Yo hice mucho, hasta que también me llegó un momento dije no lo voy a hacer nunca más. Y ahí sí puedo hacer tortas fritas, guisos o lo que quieran. Una pregunta, cuando estás comunicando así por cualquier de estos métodos de telegrafía, en general lo que nosotros... Es un método de telegrafía, ¿viste? Claro, sí, pero lo que nosotros escuchamos en amplitud modulada o en bandas laterales... ¿Lo vas a escuchar ahí? Generalmente es fonía. No. Cuando escuchamos 40 metros, fonía. Sí. Que generalmente aparece uno y después aparece otro y se hace la rueda. Sí. Ahí hay como uno que capitanea la rueda o la rueda va girando, todo eso. Esto en este momento no es posible. Porque vos vos llamás tú, te pueden contestar varios, te van a aparecer ahí, mirá. En verdad quiere decir que a uno le están contestando tu CPU. ¿Ah? O es un CPU, o sea, la máquina ya determina qué es lo que están haciendo. De repente te aparecen 3 tipos que te están llamando, tenés que seleccionar uno solo, y como que con esos otros van a tener que pasar a la cola o ir a buscar otra cosa. ¿Ah? Si te ocurre a vos esa, ¿no? Tenés que esperar 2 minutos para que el individuo termine los 5 minutos comunicados y engancharte vos. Acá no es posible. En PCK se podría hacerlo, no se hace. En RTT también. En CWD se hacen pruebas. Hay gente que lo hace. Pero no son modos pensados para comunicación multilateral. ¿Se entendió el concepto este, no? ¿Qué ventaja tiene? Escucha muy por debajo, estamos hablando de 20 dB, señales de 20 dB, o sea, muy por 20 dB negativo, muy por debajo de cualquier señal audible, ¿no? Al oído humano. Bueno, creo que ya esto terminó. Bueno, J49, que es una variante que es más lenta todavía. Incluso hay variantes, por ahí lo dice, que llegan hasta, a ver, no lo dice, pero hay una variante que tiene hasta, un comunicado puede ser 25 minutos, solamente transmitir 13 caracteres. Se lo deja ácido. Bueno, y lo que habla, tenemos televisión, no tenemos televisión. Una forma de televisión, lo que se llama televisión de barrido lento. Televisión de barrido lento se codifica una señal punto por punto y se transmite a través de tonos de audio. Fíjate, en el caso ese dice 73, usted sabe lo que es 73, ¿no? Sí, claro. Algo aprendemos, pero está en la primera. RX0 y SS, ese es el distintivo de llamada de los radioaficionados rusos que están en la estación espacial, ¿no? Internacional. Y la IS lo está utilizando, o sea, manda señales de televisión que se llama barrido lento porque para fijar una señal se necesitan 8 segundos, ¿no? O sea, en realidad lo que mando son fotos fijas cada 8 segundos, que es televisión, por supuesto, ¿no? Transmitir imágenes a distancia. Lo que se utiliza también hoy día son computadores, programas de computación, ¿no? Y a veces llegan prolijos y a veces llegan como acá con ruido, una cosa de esa, ¿no? Y después lo que existe también, que no está acá, pero está en los manuales, es lo que se llama televisión de banda ancha o televisión de radioaficionados, TVA, que es la televisión común, ¿no? ¿Qué dificultad tiene la señal de transmisión? Que requiere mucho para transmitir video, se requiere mucho ancho banda. Entonces en onda corta no se puede hacer, salvo que lo hacen en barrido lento, que utiliza un canal muy pequeño, ¿no? Porque transmite la máquina 120 píxeles por 240, ¿no? 120 por 120. O sea, muy poca información, entonces un canal chico que de todas maneras es bastante grande para onda corta. O sea, transmitir señales comunes de televisión en onda corta sería imposible porque no alcanza en una banda. Porque la transmisión, el ancho de banda de una señal de televisión de radioaficionados son 6 MHz y no lo tenemos en ningún lado. ¿Dónde lo tenemos? Solamente en las bandas altas.
sea, se puede hacer televisión de banda altas solamente en las frecuencias de VHF para arriba, porque las bandas estamos hablando de 144 MHz, por ejemplo, tiene 4 MHz, ¿tá? Mientras que la banda de 40 tiene 300 kHz, o sea, sería imposible transmitir televisión de banda ancha, pero se transmite, ¿no? O sea que en esa parte en la frecuencia de 220, ahí se podría, sí, porque ahí se usa casi también. Hay muy poca gente haciendo por eso. De todas maneras que lo hace. ¿Ah? En Europa se Señorita Morocha, ¿en qué banda transmiten? Sí, en general sabes que los radioaficionados somos bastante machistas y vas a encontrar que lo que se transmite son todas chicas, así, no sé cómo lo verán las IELs, ¿no? Creo que está bastante de modelo hoy día hacer una cosa así. Pero si vas a buscar en internet las imágenes vas a encontrar la idea fija, ¿no? Y por lo que se ve es un estadounidense. El muchacho ese sí es un November 4, ¿no? Sí. El Wiki 4. Sí. Bueno, ¿te entendí más o menos? O sea, resumiendo, hay cientos, ¿va?, de modos y submodos de transmisión. Utilizaremos de esos 6 o 7, en definitiva, de forma vigente. Ahora, todos utilizan la misma técnica. Una portadora que se le modula, se le pone información en determinado parámetro, amplitud, frecuencia o fase, cuando termina el protocolo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, también lo que falta es la telefonía digital. Por eso yo al principio puse analógica, ¿no? ¿Ah? Hoy día recién se están haciendo los primeros protocolos radioaficionados de telefonía móvil. ¿Ah? Que uno para eso tiene que saber, tiene que codificar. Vos no haces nada. Ah, ¿no? Vos compras un equipo o instalás un software. No vas a estar escuchando los pitidos del RTTI. ¿Ah? Cuando dice, eso no es radio. Y yo siempre así, yo recién estoy tratando de aprender el RTTI, pero me está costando un poquito, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo podrías hacer un modo como radio teletipo si no fuera a través de una computadora o de PSK? ¿Ah? Es decir, es imposible hacerlo. Vos vas a escuchar ruidos. Esa era mi clásica que voy a decir. Sí, yo estoy aprendiendo el RTTI, pero todavía ando por la ala más. Es importante. No solamente es imposible, sino que es la manera de amplificar un montón de cosas. Que, ojo, el RTTI, la radio teletipo, es muchísimo anterior a la computadora. Nadie soñaba con la computadora, ¿no? Son de los años 40. Sin embargo, hay máquinas tan personas. Hellshaver, estoy hablando de un modo que fue en el año 1923 fue registrado en el sistema patente de Alemania. ¿No? ¿Quién pensaba en la computadora en aquel momento? Pero sin embargo ya había la técnica para hacerlo. Hellshaver en algún momento, si alguno quiere eso pasa en el campo. Sí. ¿No? Tiene su amigo. Sobre todo porque poca gente. ¿Sabes lo que hace? Lo que se hace hay un grupo y lo que hace son sprints. O sea, organizan determinada hora y banda y determinado día para transmitir y se hace. Pero si uno se puede arreglar el chévere, se puede. Porque ¿qué pasa? Todos estos modos tienen una ubicación en particular de una banda. O sea, yo no voy a poner a transmitir en un lugar donde me pongo en los segmentos. Donde está el Hellshaver, o uno me va a escuchar y va a tratar de. Y lo que dijimos, Uruguay en sí es un país malo. En foniano, en telegrafía sí. Y en modo digitales cada vez menos, ¿no? Todo depende también de la. Ahora, hoy día en telefonía nadie se va a te pones a llamar CX, un CX, no va a ser un pilot, ¿verdad? Salvo que entre mucha potencia, muy fuerte, pero nadie se va a matarte por hacer un CX porque son bastante comunes. En una época cuando yo empecé a hacer telegrafía, en Uruguay éramos 4 operadores de
Ahora, gracias a Dios, hay mucho más. Por supuesto. Cualquiera que escuchaba en CW un CX se volvía loco. ¿Ah? Se armaban unos pailas que era imposible, tenías que irte y dejarlos gritar y ir a otro lado. Eso pasa a veces. Sí, porque además te viene muy rápido. Un paila es una pila, es decir, tú llamas y te contestan 20 tipos. ¿Cómo lo procesas? Solamente con práctica operativa y estrés, ¿no? Eso se llama paila, apilar. Está en el curso de... Eso era la pregunta. Eso lo vemos creo la próxima semana en la operativa. Ahora, ya lo vimos. También el tema concurso, lo vos preguntabas para el concurso. De repente tú vas a una banda y escuchás, pasás por ahí y escuchás. Toca ya. Eso es un pacto. ¿Por qué? Para estar callados están escuchando al otro. ¿Ah?